Pero en más de un sentido, el inicio de lo que sería el camino conjunto que les conduciría hacia el descubrimiento del polonio y del radio se produjo realmente el 14 de abril, 2 días después de la presentación del primer artículo de María a la Academia, cuando pesaron una muestra de 100 gramos de pechblenda y la machacaron en un almirez. Llegaría el día que cuando buscaban muestras puras de nuevos elementos en que trabajarían no con gramos sino con toneladas, tardarían unos 3 meses en obtener su primer gran resultado, el que les animó a anunciar la existencia de un nuevo elemento químico, el polonio. En efecto, fue el 18 de julio de 1898, recordemos, cuando presentaron en la Academia de Ciencias su artículo sur una substance nullib radioactive contenuen dans la pechblende, sobre una nueva sustancia radiactiva contenida en la Blenda. Curie P y Curie M 1898 es por cierto la primera vez que Curie se utilizó la expresión radiactiva, esto es activa en radiación que emite radiaciones. Marie y Pierre introducían un término radiactividad que se impondría frente a otros ya olvidados como la hiperfosforescencia, compuesto por el británico Sylvanus Thompson 1851-1916, no sin un cierto orgullo en su trabajo de radioactividad. Marie Curie, 1910-131, dejó constancia de que había sido ella quien produjo la nueva nomenclatura. Fue en esa época cuando pareció necesario encontrar un nombre destinado a designar la nueva propiedad de la materia que había sido descubierta por H. Becquerel en los compuestos de uranio, pero que no parecía pertenecer solamente a estos compuestos. Se puede decir que los compuestos de uranio y de torio emiten rayos de Becquerel. Yo he denominado radiactivas a las sustancias que dan lugar a una emisión de este género, y he dado el nombre de radiactividad a la nueva propiedad de la materia que se manifiesta en estas sustancias. Este nombre, que ha sido utilizado por primera vez en la publicación relativa al descubrimiento del polonio Camtes Rendus julio de 1898, ha sido adoptado generalmente después. La lectura del artículo en el que se anunciaba el descubrimiento del polonio aclara perfectamente las circunstancias del trabajo del matrimonio Curie durante aquellos 3 meses. Nuestras investigaciones químicas, escribían, se han guiado constantemente por el control de la actividad radiante de los productos separados en cada operación. Cada producto se sitúa sobre una de las placas de un condensador, y la conductividad adquirida por el aire se mide con la ayuda de un electrómetro y de un cuarzo piezoeléctrico. Así obtenemos no solo una indicación, sino también un número que traduce la riqueza del producto y la sustancia activa. Atacaron la Blenda procedente de las mismas austriacas de San Juan Xochitl con ácidos, y trataron el líquido obtenido con hidrógeno sulfurado. El uranio y el torio se quedaron en el líquido. El paso siguiente era evidentemente estudiar ese líquido sulfurado residual comprobaron que contenía una sustancia muy activa, además de plomo, bismuto, cobre, arsénico y antimonio. Tras nuevos tratamientos químicos consiguieron observar que el cuerpo activo permanece junto al bismuto. No fueron capaces de encontrar ningún procedimiento exacto que separara la sustancia activa del bismuto por vía húmeda. Sin embargo, sí pudieron realizar separaciones incompletas de las cuales se seguía la obtención de productos cada vez más activos. Finalmente conseguimos una sustancia cuya actividad es unas 400 veces mayor que la del uranio. Todo esto les animaba a través manifestar Curie M y Curie P 1898, Curie I de 1954-48. Creemos que las sustancias que hemos retirado de la Pechblenda contienen un metal no conocido hasta ahora, cercano al bismuto por sus propiedades analíticas. Si la existencia de este nuevo metal se confirma, proponemos que se le denomine polonio, por el nombre del país de origen de uno de nosotros. Todavía no estaban completamente seguros. Los análisis espectrográficos realizados por Eugene Damasio 1852-1903 no permitían identificar el nuevo elemento, pero sí lo suficiente para dar incluso un nombre al supuesto elemento, un nombre
que demostraba el intenso amor de Marie por su Polonia natal. Coherente con semejante actitud, antes de que se hubiese publicado este artículo en las Complets Rendus, Marie envió un artículo en polaco a su país natal en el que, firmado por ella, solo anunciaba el descubrimiento del polonio. Le envió a su primo el químico Joseph Boguski, que ya nos apareció en el capítulo 1. La comunicación fue publicada en Varsovia en una revista mensual de fotografía titulado Sviatlo, casi al mismo tiempo que en París, bajo el título de Posukiwania Noruego Metalu W. Pensblensi. Curie 1898b, naturalmente firmada como María Sludowska Curie, además de textos del artículo de Comtes Rendus. Existe otra fuente de gran valor, tres pequeños cuadernos de cubiertas negras en los que Marie y Pierre Curie anotaron los resultados de los experimentos que realizaron durante 3 años. A partir de diciembre de 1897, momento en que ya hay indicios de algún tipo de colaboración, aunque no fuese tan intensa como sería después. Robert Reid, en su biografía de Marie Curie, los últimos lo utilizó a modo de muestra para complementar lo dicho con anterioridad y por su interés. Citaré uno de los pasajes en los que Reid, 1985-74, describe los hallazgos de un día clave. El 6 de junio de 1898, sus cuadernos de laboratorio dejan adivinar una repentina agitación que ni siquiera el autodominado de Marie pudo reprimir. Hasta entonces salía a escribir sus anotaciones con un lápiz bien afilado sobre papel cuadriculado, del que utilizaba las líneas horizontales para las observaciones y para las verticales para las cifras. Algunas veces una anotación de escritura rápida, horizontal o sesgada subrayaba la observación que él juzgaba particularmente interesante, pero ese día las notas indicaron que Marie tomó una solución de nitrato de bismuto que contenía, según pensaba ella, un nuevo elemento, y le añadió sulfuro de hidrógeno. Después recogió con cuidado el sólido que se había precipitado así. Para medir su actividad, con mano firme escribió el resultado en la parte inferior de la página y lo subrayó: 150 veces más activo que el uranio. El mismo día, Pierre colocó una pequeña muestra de sulfuro de bismuto impuro que había recogido en una probeta y comenzó a calentar zonas más calientes del tubo, mientras que sobre el vidrio calentaba a 250-300 se depositaba un polvillo negro continuo calentando el tubo, pero en este se rajó. Sin embargo, había encontrado lo que buscaba. Raspó el polvo negro y midió su actividad. Obtuvieron por fin una muestra que acusaba una actividad 330 veces superior a la de uranio. Un día de trabajo que valió su peso en oro. El descubrimiento del radio. Durante la investigación que le condujeron al descubrimiento del polonio, Marie y Pierre hallaron indicios de que, acompañando al bario separado de la presblenda, podía existir otro elemento, pero para continuar avanzando, los Curie pensaron que necesitaban más conocimientos y habilidades químicas que las que ellos poseían, y en consecuencia solicitaron la ayuda de Gustave Beaumont, 1857-1932, un químico que entonces era jefe de los trabajos de química mineralógica en el École de Physique en Chimie Industriales. Tras varios meses más de duro trabajo, fueron capaces de separar ese segundo nuevo elemento, al que denominaron radio, que después demostró ser mucho más importante que el polonio. Veamos cómo describió la propia Marie Curie el tipo de observaciones que conducirían al descubrimiento del radio. Curie, M. 1963, B. 89-90. Tuve ocasiones de examinar un cierto número de minerales. Unos pocos de ellos mostraron actividad. Eran aquellos que contenían uranio o torio. La actividad de estos minerales no había tenido nada de sorprendente si hubiese estado en proporciones a las cantidades de uranio o torio que contenían, pero no era así. Algunos de estos minerales mostraron una actividad 3 o 4 veces mayor que la del uranio. Verifiqué cuidadosamente este sorprendente hecho y no podía dudar de su veracidad. Especulando acerca de su motivo, me pareció que solo existía una explicación. Debía haber, pensé, alguna sustancia desconocida muy activa en estos minerales. Mi marido estuvo de acuerdo conmigo y me urgió a que buscásemos inmediatamente esta hipotética sustancia, pensando que uniendo esfuerzos se obtendría más rápidamente un resultado. Ninguno de nosotros podía prever que al comenzar este trabajo íbamos a entrar en el camino de una nueva ciencia que seguiríamos durante todo nuestro futuro. Por supuesto, no estaba ni siquiera al principio
encontrar un nuevo elemento en grandes cantidades, puesto que los minerales ya habían sido analizados con alguna precisión. Pensé que a lo sumo podría existir un 1% de la sustancia desconocida en los minerales, pero cuanto más trabajábamos, más clara nos iba quedando que el nuevo elemento radiactivo solamente podría existir en proporciones bastante minúsculas y que en consecuencia su actividad debería ser muy grande. Nadie puede decir si habríamos insistido, dada la pobreza de nuestros medios de investigación. Si hubiéramos conocido la verdadera proporción de lo que estábamos buscando, todo lo que se puede decir ahora es que la constante progresión de nuestro trabajo nos mantuvo absorbidos en una apasionada investigación, mientras las dificultades iban aumentando constantemente. De hecho, solo fue después de varios años del más arduo trabajo que tuvimos finalmente éxito en separar completamente la nueva sustancia, ahora conocida por todo el mundo como radio. El anuncio del descubrimiento lo efectuaron en la sesión de la Academia celebrada el 26 de diciembre sur une nouvelle substance fortement radioactive contient dans la Petzblende sobre una nueva sustancia fuertemente radiactiva contenida en la Petzblenda. Curie P. Curie M. y Beaumont G. 1898 fue el título que dieron a su artículo. En él señalaban que a lo largo de su investigación habían encontrado una segunda sustancia fuertemente radiactiva y totalmente diferente de la primera, el polonio, por sus propiedades químicas, una sustancia que tenía todas las apariencias químicas del bario casi puro, pero después que ni el bario ni sus compuestos son normalmente radiactivos, y por ello aplicaron procedimientos químicos dirigidos a intentar aislar el elemento radiactivo. En primer lugar obtuvieron una sustancia en estado de cloruro hidratado, con una reactividad 60 veces más fuerte que el uranio metálico, insistiendo con más fraccionamientos, llegaron a una sustancia que poseía una actividad 900 veces mayor que el uranio. En este punto manifestaban, tuvimos que detenernos por habernos acabado la sustancia, pero por la solución de las operaciones cabe prever que la actividad habría aumentado todavía mucho más si hubiéramos podido continuar. Además de este caso, los análisis espectrográficos realizados por de Mackay 1898 daban resultados esperanzadores. Esas razones les hacían creer que la nueva sustancia reactiva contiene un elemento nuevo al que proponemos dar el nombre de radio. Es de suponer que la bautizaron de esta manera porque debido a la intensidad de su actividad parecía que el prototipo del elemento radiactivo, el radio, mostró ser un elemento extremadamente difícil de obtener. Tras 4 años de duro trabajo, los Curie solo pudieron separar 100 miligramos, aproximadamente la cabeza de una cerilla, de elementos bastante puro, a partir de varias toneladas de mena de uranio. No es extraño por consiguiente que su precio fuese muy elevado. En 1921, por ejemplo, un gramo de radio costaba $100,000. Sin embargo, sus características justificaban semejante valor. Su vida media, el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de los átomos de una muestra, básicamente también el tiempo que tarda en disminuir a la mitad de la actividad de esa muestra, es de 1600 años frente a los solo 138 días del polonio y 4.500 millones de años del uranio. El radio es por tanto una fuente de radiación estable durante cientos de años y tiene además una intensidad 3000 veces superior a una cantidad igual de uranio. En otras palabras, combina una vida larga y una intensidad elevada mucho mejor que cualquier otro elemento o sustancia radiactiva. Una nueva vida para la tabla periódica de los elementos. El descubrimiento del polonio y el radio abrirían una nueva era en el mundo de los elementos químicos, un mundo que de hecho había contemplado una auténtica explosión demográfica durante el siglo XXI. Veamos antes de seguir adelante cuál fue la secuencia del descubrimiento de elementos químicos, incluyendo ya el polonio y el radio. Conocidos antes de 1700, antimonio, arsénico, azufre, carbono, cobre, estaño, fósforo, hierro, mercurio, oro, plata y plomo. Descubrimientos entre 1700 y 1799, berilio, bismuto, circonio, cloro, cobalto, cromo, estroncio, flúor, hidrógeno, itrio, magnesio, molibdeno, níquel, nitrógeno, oxígeno, platino, telurio, titanio, tungsteno, uranio y zinc. Descubrimientos entre 1800 y 1849, aluminio, bario, boro, bromo, cadio, calcio, cerio, herbio, iridio, iridio, lantano, litio, magnesio, niobio, osmio, paladio, potasio, rubidio, selenio, silicio, sodio, tantalo, torio, vanadio y yodo. Descubrimientos entre 1850 y 1899, actinio, argón, cesio, disprosio,
escandio, gadolino, galio, germanio, helio, holmio, indio, iterbio, krypton, neodimio, neón, polonio, prase, praseodimio, radio, rodio, rutenio, samario, talio, tulio, tulio y xenón. Un total de 81, lejos por consiguiente de los más de 100 que figuraban en la, en la actualidad en la tabla periódica de los elementos. Como es bien sabido, la idea de que toda la diversidad de cuerpos simples procede del hidrógeno, esto es, que los pesos atómicos de todos los elementos químicos deben ser múltiples de hidrógeno. Fue propuesta en 1815 por el inglés William Prout, 1785-1850. En la década siguiente esta hipótesis fue defendida y criticada dentro del contexto más general de intentar poner orden en la diversidad de los elementos químicos conocidos, intentos que culminaron en marzo de 1869, cuando Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907, de la Universidad de San Petersburgo, pronunció su nuevo sistema de clasificación basado en la idea de que las propiedades de los cuerpos simples se encuentran relacionados de manera periódica con sus pesos atómicos. En una sesión de la Sociedad Rusa de Química, organización que él había ayudado a crear en San Petersburgo el año anterior, así como en su libro sobre los principios de la química, Mendeleev, 1869, las ideas de Mendeleev aparecieron resumidas en la revista alemana Zeitschrift für Chemie en el mismo año de 1869, pero no recibieron demasiada atención hasta que Lothar Meyer, 1830-1895, que había llegado a ideas muy similares de manera independiente, publicó su propia descripción en 1870. En 1871, Mendeleev predijo la existencia de tres elementos conocidos en su tiempo, llegando a señalar sus propiedades más destacadas, incluyendo el peso atómico aproximado. Estas predicciones se vieron confirmadas pronto. En 1875, el francés Paul-Émile Lecoq de Boisbrundan, 1838-1912, anunciaba el descubrimiento del galio. Ecodoro para Mendeleev en 1879. El suceso Lars Frederick Nilsson, 1840-1899, hacía lo propio con el escaluminio, y en 1886 el alemán Clemens Alexander Winkler, 1838-1904, descubrió el germanio en Casilicio. Como vemos, no fue Marie Curie el primer científico que bautizó el elemento químico que había descubierto con el nombre de su país de origen. Sin embargo, también surgieron algunos problemas con la tabla mendeleeviana. En agosto de 1894, William Ramsay, 1852-1916, y John William Strutt, 1842-1919, también conocido como Lord Rayleigh, anunciaban la reunión anual celebrada aquel año en Oxford de la British Association for the Advancement of Science, que había descubierto un nuevo elemento en la atmósfera, al que llamaron argón, de la palabra griega que significa pereza, para representar su resistencia a combinarse. Poco después, Ramsay supo que en 1888 el geoquímico estadounidense William Hildebrand había obtenido un gas que no se combinaba con otros y que supuso era nitrógeno. Tras los análisis de Ramsay, que demostró que no se trataba de argón, William Crookes y el astrónomo británico Joseph Norman Lossier, 1836-1920, examinaron espectroscópicamente muestras del gas encontrado en su espectro líneas que coincidían con una que el propio Lockyer y su compatriota el químico Edward Frank Land, 1825-1899, había observado durante un eclipse en el agosto de 1868 y en el espectro del Sol, y que les llevó a proponer la existencia de un nuevo elemento al que llamaron helio, según el término griego para el Sol, helium. Ahora bien, Mendeleev no había previsto ningún lugar en su tabla para elementos de ese tipo. El problema se resolvió cuando un nuevo grupo, columna en la tabla periódica, el de los gases nobles o inertes, un grupo que pronto se completó con el descubrimiento en 1898, y debido a William Ramsay y su ayudante Morris W. Traves, 1872-1961, del neón, kriptón y xenón.
Aunque el descubrimiento del polonio y el radio formaban parte del conjunto de avances científicos que ampliaron la tabla periódica de los elementos, se trataba de un campo de investigación nuevo, diferentes a los anteriores, que terminó conduciendo no solamente a nuevos elementos, sino a elementos para cuya identificación en la naturaleza es prácticamente imprescindible recurrir a manipulaciones en las que se intervienen transformaciones atómicas en al menos un sentido terminológico. Un ejemplo paradigmático de esta artificialidad es el elemento número 43 de la tabla periódica y descubierto en 1936-1939 por Carlo Peer y Emilio Segre, 1905-1989, y que fue denominado tecnecio como testimonio de que se trataba del primer elemento con anterioridad desconocido en la Tierra, que fue preparado artificialmente gracias a la tecnología de los ciclotrones de Berkeley de Ernest Lawrence, 1901-1958. Entre los nuevos elementos cuyo descubrimiento hizo posible, posible el mundo de la radiactividad y de la física cuántica. En general, figuraron el radón, E. Rutherford, R. Owens, E. Dorn, 1899-1900, protoactinio, O. Hahn, L. Meitner, F. Suddy, A. Cranston, 1918, Neptuno, E. H. Macmillan, P. Abelson, 1940, plutonio, G. Seaborn, E. M. Macmillan, J. C. Kennedy y A. C. Wall, 1940, americio, G. Seaborn, R. A. James y L. O. Morgan, 1945, curdio, G. Seaborn, R. A. James y A. Griorso, 1944, Berkelio, S. G. Thompson, A. Griorso y G. Seaborn, 1950. Californio, S. G. Thompson, Street A. Giorso y G. Seaborn, 1950. Einsteinio y Fermio, A. Giorso, C. G. Thompson, Higgins, G. Seaborn, Studier, P. R. Fields y S. Friend, Diamond, Mech, J. O. Pyle, Huizenga, Hirsch, W. M. Manning, Brown, Smith y R. W. Spence, 1952. Salvo de pasada, no he mencionado a propósito un elemento cuyo descubrimiento tuvo mucho que ver con Marie y Pierre Curie en el del actinio 1900 debido a André Louis de Pierre en 1874-1949, pero para referirme a De Vierne es preciso un contexto más amplio. Intentando aislar el radio colaboración con André de Vierne, el descubrimiento del actinio. El radio estaba contenido en cantidades minúsculas de la Splenda, y aunque Marie y Pierre habían anunciado su existencia, no podían decir que lo hubiesen aislado, y querían hacerlo, pero sobre todo Marie. Para lograrlo era evidente que se necesitaban tratamientos semi-industriales. Una vez que lograron, gracias al gobierno austriaco, varias toneladas se recibieron 8 entre julio de 1899 y marzo de 1900 de Splenda de las minas de St. Joachim. Solicitaron y obtuvieron la colaboración de la Société Centrale de Produits Chimiques, que estaba encargada de la venta de la venta de instrumentos como como electrómetro desarrollados por Pierre, y en este punto entra André de Beer, 1874-1949. Como ya indiqué en el capítulo 1, un antiguo estudiante de Pierre en la École Physique et Chimie Industrielles, en donde fue chef de travaux pratiques de termodinámica y química física entre 1904 y 1905. Antes y durante un tiempo compatibilizaron ambos puestos. Fue de 1901 a 1905 profesor de ciencias en la escuela alsaciana, además de estudiar la École Municipale, en donde se graduó en 1890. De Vierne se licenció en 1895 en Ciencias Físicas en la Facultad de Ciencias de París, obteniendo el doctorado en 1914, todos con una tesis titulada Recherche sur les fenómenos de radioactive. Tras la muerte en 1906 de Pierre Curie, se convirtió en el principal ayudante en el título de chef de Travaux Estudio
Retuvo el puesto hasta noviembre de 1952 de Marie en la dirección de su laboratorio en la Facultad de Ciencias. Entre 1925 y 1927 fue maître de conferencias en esa misma facultad, pasando a continuación a ser profesor sin cátedra de Química y Física y de Radiactividad, algo que mantuvo hasta diciembre de 1934, cuando fue nombrado para suceder a Marie Curie, catedrático titular de Física General y de Radiactividad, cátedra que ocupó hasta su jubilación en 1946. También se convirtió en director del Instituto del Radio tras la muerte de Marie Curie. Fue sin duda uno de los colaboradores de Pierre y Marie Curie que más instancia alcanzó. Más detalles sobre su biografía en Charles y Telkes 1989-103-104. Con la ayuda de Debian y Pierre y Marie organizaron el tratamiento de la Paxlenda. Las operaciones correspondientes comenzaron en julio de 1899 y duraron con interrupciones hasta el final de 1903. La Sociedad Central administraba productos químicos y pagaba el personal que se necesitaba. A cambio tenía para vender una parte de las sales de radio extraídas. Fue precisamente gracias a la oportunidad que le brindaba su situación en el laboratorio de los Curie que de 1899-1900 pudo obtener una sustancia activa en un precipitado de hierro que separó de la esplenda y a la que dominó actinio. Este nuevo elemento también fue descubierto de manera independiente en 1902 por Friedrich Giesel. 1902, un químico orgánico que desempeñó un cierto papel en la historia de los primeros tiempos de la reactividad. Giesel, 1852-1927, trabajaba en una factoría de química en Braunschweig, la Chemfabrik Buchler, y casi como un entretenimiento, purificaba y vendía materiales radiactivos. En realidad no estaba claro que lo que Diebern y Giesel habían encontrado fuese el mismo elemento. De hecho, este utilizó como nombre primero Emamantion Comper, cuerpo emanante, y luego en manium en lugar de actinio. No nos debe, sin embargo, extrañar la confusión. Confusiones profundamente similares aparecen constantemente en la historia de la radioactividad, y es que la caracterización de elementos radiactivos era un problema arduo. Veamos lo que sobre esta cuestión manifestó en su autobiografía Otto Hahn 1970, 63-64, que fue quien en colaboración con Otto Sakur resolvió el problema. El artículo Han y Sakur 1905, en el que publicaron sus resultados, apareció en el volumen correspondiente de 1905 de la revista alemana Wissenschaft der Deutschen Chemischen Gesellschaft. El episodio comenzó cuando Han, que parecía destinado a trabajar como químico, organizó en una industria, se trasladó a Londres para mejorar su inglés, aprovechando el mismo tiempo para ampliar su conocimiento en el laboratorio del universitario Cochecker del célebre químico William Ramsay, cuyo nombre ya nos ha aparecido. Cuando Sir William Ramsay regresó, al llegar a Ramsay estaba de viaje. Le pedí trabajo al mismo tiempo. El químico físico Dr. Otto Sakur de Breslau apareció con una carta de presentación del profesor Abegg Sakur, que había publicado trabajos sobre reactividad. Sakur 1905 A y B, antes de colaborar con Han, fallecería en diciembre de 1914 mientras realizaba experimentos con materiales explosivos en el laboratorio de Fritz Haber. Ramsay dio a Sakur un trozo de mineral y le sugirió que buscara en él nuevos elementos radiactivos. Lo que me dio a mí fue un gran disco de porcelana que contenía más de 100 gramos de una sal blanca de bario. Debía extraer de él los 10 miligramos de radio que contenía, utilizando el método de cristalización fraccional de Madame Curie, y determinar el peso atómico de ese elemento. Reconoció que la cantidad era algo pequeña para establecer el peso, pero dijo que podía utilizar el radio de algunos compuestos orgánicos y reducir el peso atómico del radio de su peso molecular, de manera que no tenía otra opción que ponerme a trabajar en el radio y en la radiactividad. Entre los químicos universitarios no había ninguno con conocimientos útiles sobre el radio, de manera que Herr Sakur y yo nos vimos abandonados en nuestros propios recursos, salvo por unas pocas sugerencias de físicos del vecino laboratorio de física. Ramsay se interesó por la reactividad e incluso hizo que
que le enviaran desde Francia la sustancia madre de lo que entonces se denominaba la tercera serie radiactiva, esto es el actinio. Fue en Francia en donde de Vierne había descubierto ese elemento. De Alemania, del profesor Giesel de Braunschweig llegó una preparación denominada emanium. Se decía que la vida media de esas dos sustancias era pequeña y que incluso podían ser idénticas. Ramsay nos suministró pequeñas cantidades de actinio y emanium para que las investigaciones sugirió que las compensara, comparece, que las comparecemos para clarificar aquella cuestión. Determinando la vida media de ambas sustancias, fuimos capaces de demostrar que se trataba del mismo elemento. El denominado, el denominado precipitado activo evidenció también que nuestros resultados eran correctos. El profesor Giesel consideraba que su sustancia era parecida al lantano, mientras que el profesor de Vierne sostenía que la suya se asemejaba al torio. Fue posible demostrar después de que desde el punto de vista químico la teoría correcta era de Giesel y el actinio se parece mucho más al lantano que el torio, pero como de Vierne había acuñado el nombre actinio antes de que apareciese el artículo de Giesel de Alemanium, fue aquel el que permaneció. Sakur y yo publicamos nuestros primeros resultados en reactividad en Bericht der Deutschen Chemischen Gesellschaft.